¿Qué tal, chicos? Me da mucho gusto recibirlos de nuevo para hablar sobre la entrada pastoral del diccionario teológico. En este caso vamos a hablar de la parte 2, en la que vamos a encontrar también dos secciones principales, una titulada Las formas de actuar de la pastoral y la otra dedicada a la reflexión, a la tematización de la teología pastoral. Me parece que lo que encontramos aquí en el diccionario teológico es pues una pincelada, yo creo que muy limitada, de lo que ocurre como medios de acción pastoral. Me remito al tema anterior, en el cual habíamos introducido ya la distinción de una idea de la iglesia y de la pastoral como, digamos, una prerrogativa en lugar de un servicio. Esa distinción no está de más el insistirla. Eh, Les comparto yo una preocupación que tengo desde hace tiempo. A lo mejor es una preocupación un poco paranoica, pero a veces me pregunto quiénes son los cristianos, quiénes son, digamos, los buenos o los malos cristianos. Porque el cristianismo, y esto es importante también decirlo y reconocerlo, abarca una gama, un abanico muy amplio de formas de ser cristianos católicos. Y esa gama, digamos, es relativamente ortodoxa. Pero tenemos personas, digámoslo así, muy piadosas, muy centradas en la oración, muy centradas en el sacramento, en la liturgia, en el templo. Acatan con gran fidelidad y lealtad las enseñanzas y los dictados que la iglesia jerárquica les pide. Dentro de este grupo, o quizás como una variante de este grupo, existen algunos especialmente piadosos que, bueno, están volcados sobre todo tipo de oraciones y devociones y actos de culto a los santos y algunas devociones en particular. Ahora bien, encontramos en otro ámbito formas de ser cristiano sumamente comprometidas con las causas sociales. Aquí el aspecto devocional y el aspecto cultural queda en un segundo plano, quizás hasta en un tercer plano, y son acciones específicas, promotoras, las que ocupan un lugar central. Ya entre estos dos grupos muy diferentes, insisto, me viene a mí la pregunta de quiénes son los buenos cristianos, porque a veces parecería que los que adoptan una opción radical por las causas sociales terminan apartándose o terminan en una disyuntiva que les lleva, digamos, al riesgo de la eh, eh, rebeldía frente a la autoridad. Hay casos históricos y seguramente ustedes retienen nombres que les vienen a la mente de personas que en esa disyuntiva optaron por separarse de la iglesia, por renunciar al ministerio y por empezar un camino donde ellos vieron o sintieron que tenían mayor congruencia con su forma de pensar. El otro grupo, el piadoso, incomoda, creo que no incomoda, pero ahí es donde entra para mí el mayor de los riesgos, porque al mismo tiempo está desencarnado. Me parece que esta forma de vivir la fe está o se vincula con aquel pasaje de la transfiguración que nos cuenta el Evangelio, donde los apóstoles tienen esta contemplación tan viva, tan hermosa de Jesús en su majestad, en su gloria, que a Pedro se le ocurre decir, vamos a hacer 3 chozas aquí arriba en la montaña para que aquí nos quedemos a contemplar esto. Y como ustedes recuerdan, este episodio de la escritura del Evangelio termina tajantemente, se acaba esa visión maravillosa y toca bajar de la montaña. Entonces me parece que esta forma de vivir el Evangelio es la de los fieles que tienen la oportunidad y el privilegio de encontrar un espacio de fe, de acogida, de fraternidad, en torno de una iglesia compacta,
en torno del templo, quizás en torno del sacerdote, pero no bajan a la tierra. Bueno, perdón porque me extendí tanto en esta introducción, pero tiene que ver con las formas de actuar de la pastoral, porque más allá de lo que dice nuestro texto, requerimos, si vamos a hacer una pastoral urbana, de multiplicar las formas de acción pastoral. Recuerdan que ya en la sesión pasada hablábamos de una pastoral personal, a diferencia de una pastoral, digamos, hueca, orgánica, eh, mecánica o burocrática, donde lo que prevalece son comisiones, departamentos, distritos, arciprestazgos, decanatos, etcétera, como que quedan una serie de cosas más burocráticas que en contacto con las realidades. Pues bien, con esas ideas en mente, en primer lugar se nos habla de la proclamación. La proclamación es y corresponde a esta clasificación de la pastoral llamada profética, pastoral profética. Este es uno de los temas, por favor no lo perdamos, que corresponden a nuestro módulo. En la pastoral profética vamos a encontrar el diálogo, vamos a encontrar la homilía, vamos a encontrar el discurso religioso, la exhortación, pero también, y sobre todo en la actualidad, el uso de los medios de comunicación a través de boletines, periódicos, revistas, el radio y la televisión, el internet actualmente. Todos estos son medios a través de los cuales es posible dar un testimonio, compartir la palabra de Dios, reflexionar en torno a la palabra de Dios y hacer oración. En segundo lugar, dentro de la proclamación se nos habla de la catequesis. Se nos habla de la catequesis como una forma planificada de hablar de la buena nueva. Se nos habla dentro de la catequesis de la importancia que tiene el testimonio del catequista. A mí no me parece ocioso invitar a repensar la catequesis desde la óptica de la pastoral urbana. Esto por el hecho de que las familias se acercan con diferentes intenciones a la catequesis hoy de lo que hacían hace años. Hace años la gente participaba en la catequesis por obligación. Así fue cuando yo era niño y así lo escuché de los adultos y del medio en el cual yo crecí. Los niños tenían que ir a la doctrina, tenían que aprenderse el catecismo, tenían que hacer su primera comunión. Todas esas eran obligaciones. Desde luego muchos lo hicieron, muchos pasaron por ahí y jamás se volvieron a acordar, ¿no? El asunto quedó en el pasado, en la historia. No terminó de entrar en su vida. Curiosamente, por lo menos en mi país, muchos siguen realizando, practicando la catequesis con esta idea de que la catequesis viene como algo de obligación y muchos fieles lo buscan así. Entonces, por ejemplo, aparece el regateo. ¿Cuánto dura la catequesis? A mí me interesa hacer la primera comunión, me interesa que mis hijos hagan la primera comunión. ¿Cuánto dura la catequesis? 1 año en esta parroquia, 6 meses en aquella parroquia, voy a la de 6 meses, porque soy costo-beneficio y me interesa que sea más barato. Aparecen este tipo de distorsiones. Desafortunadamente estas mismas distorsiones vienen acompañadas por la misma práctica a nivel eclesial. Yo a veces pienso que hay como una competencia encarnizada al interior del clero de las parroquias para ver quién ofrece más al mejor postor. Es complejo, pero hacia donde quiero encaminar el comentario es que bajo la óptica de la pastoral urbana, la motivación para llegar a la catequesis ya no es una obligación ni tampoco es cumplir un requisito. Comienza a haber una expectativa más compleja, más sofisticada.
y que reclama un tipo de catequesis diferente. Por ejemplo, ¿qué se tiene que decir a los niños que crecen y que vienen de familias en situaciones ya no tradicionales? ¿Cómo se les responde a sus inquietudes y cómo se garantiza su derecho a una educación en la fe, a un testimonio en la fe? ¿Cómo, digamos, inculcarles a los niños un concepto que les invite a la práctica de la virtud y no a la, digamos, conciencia del pecado como condena? Espero que ustedes me ayuden a responder estas preguntas con algunas inquietudes, algunas propuestas. ¿Cómo podemos hacer una catequesis que incorpore más la diversidad, la complejidad, el personalismo en el trato con sus destinatarios? En un segundo lugar, en un capítulo importante de la pastoral, así como hablamos de la pastoral profética, vamos a hablar de la pastoral litúrgica. Este es el segundo gran tipo de pastoral y, como nos dice el diccionario, aquí está la fuente y la culminación. Todo comienza en la liturgia, todo termina en la liturgia, todo comienza en la misa del altar, en la Eucaristía, y termina igualmente en el altar. Teológicamente e históricamente para el cristianismo, la vivencia de la misa, de la liturgia, de los sacramentos, es el núcleo de su existencia. Pero al mismo tiempo, sobre todo en la actualidad, cuando las personas dejan de participar masivamente en la liturgia, esto obliga a pensar seriamente cuál queremos o cuál debe ser el tipo de liturgia y cuál va a ser la relación de la liturgia con la gente y de la gente con esta a la que nos vamos a encaminar. La visión que yo tengo es que la mayor parte de las celebraciones, digamos cuantitativamente, y estoy hablando por lo menos de mi país y de varios países que conozco, la misa termina siendo un rito muy frío, muy ajeno, muy poco participativo para los fieles. Y aunque se han desarrollado estrategias para lograr una mayor participación de los fieles, no sé, a mí me parece que esa participación es como sacerdotes chiquitos, como o monaguillos grandotes, no sé, una cosa por el estilo. Porque la participación de los laicos es muy periférica a la liturgia, ¿no? Está en el nivel ornamental de la liturgia y no en el centro de la celebración de la liturgia. La tematización de la liturgia. La prédica es una prédica plana, de libro, que no toca, que no convoca al feligrés a un posicionamiento, a una apropiación. En este aspecto, y este también es algo que la pastoral urbana tiene que recoger como uno de sus grandes desafíos, está el hecho de convertir la liturgia en una liturgia personal, en una liturgia personalizada. El hecho de venir de un estado de cristiandad implica que la vivencia de la liturgia es anónima. Una persona puede ir a misa a un templo que sea su parroquia o que no lo sea, que le quede de paso. Y puede ir un domingo a un templo y el siguiente domingo a otro, en el caso que vaya, ¿no? Que vaya cada domingo. Y finalmente no pertenece a ninguno, pero cumple con el precepto. Entonces, ¿cómo puede reclamársele a una persona que no se compromete con su parroquia, si al mismo tiempo hemos crecido y se ha inculcado esta masividad, este anonimato del ser cristiano? Si la liturgia no es una liturgia de pertenencia,
no hay una verdadera participación. Y entonces, insisto, el hacer una liturgia personal implica una liturgia que genere pertenencia. Y para que genere pertenencia tiene que tocar muy directamente la realidad, la identidad, la necesidad de las personas que participan de la liturgia. Pues bien, en el diccionario teológico a mí me pareció, y por ahí les puse una imagen un poquito provocadora, el desafío que tiene el cultualismo y el sacramentalismo. Tiene que ver, como dije, con esas vivencias de los buenos cristianos que no fallan a misa, que saben perfectamente en qué momento arrodillarse y en qué momento ponerse de pie, que saben tener sus manos juntas, que obviamente se saben todas las oraciones, porque ese cultualismo, insisto, cumple o exteriormente con la vivencia cristiana, pero ¿qué tanto deriva en un compromiso cristiano de fondo, temporal? Y qué tanto el sacerdote que promueve el cultualismo con tanta devoción, con tanto celo, con tanto fervor, no estará de alguna manera alejando a las personas de una vivencia cristiana más profunda y más viva. Pues bien, en tercer lugar, tercer capítulo, el tercer tipo de la pastoral, ya dijimos, en primer lugar estaba la pastoral profética, en segundo lugar la litúrgica y en tercer lugar la pastoral caritativa o también llamada odegética. Esta pastoral de la caridad es aquella que va precisamente al encuentro de las necesidades, que sale del monte Tabor y camina por la vida del mundo real, al cual trata de responder. Dentro del capítulo de la pastoral de la caridad está el de la jerarquía. Y viene por ahí una lista muy interesante de características que se le piden a la jerarquía. No las voy ahorita a desarrollar, pero fíjense, muy interesante, les propuse ver a la pastoral urbana dentro del capítulo de pastoral caritativa. Pero quiero insistir que no es solo en ese capítulo, porque ya de las otras hemos mencionado aspectos en los cuales la pastoral urbana trae desafíos o responde a novedades para las otras dos pastorales. En el caso de la pastoral de la caridad, les he propuesto tres ideas. Ser inserción, estar en el lugar, en la realidad concreta que quiere atender, no a la distancia, no en la teoría, no en el libro. Segundo lugar, descentralizada. Por fuerza, para estar en esa realidad, tiene que salir del templo, tiene que ir a la periferia, que ese es uno de los grandes temas también a los que nos ha invitado el Papa Francisco, ir a las periferias, en plural. Y en tercer lugar, ser testimonial. Este asunto de ser testimonial significa que no se debe esperar ejercer la pastoral como el pastor, es decir, como el sujeto indispensable, central, jerárquico, conductor, sino más bien como un partícipe. Aquí quisiera yo parafrasear un poquito esta frase del Papa, donde ha pedido que haya pastores con olor a oveja. Pues yo diría, pastores que estén entre las ovejas, que sean una más de esas ovejas. Esa es la idea de la inserción, del testimonio, de la descentralidad. Pues bien, en segundo lugar, parte B de este tema, está el de la teología pastoral. Sobre este tema, bueno, yo nada más quisiera señalar un poco que estamos hablando de esa teología de academia destinada al trabajo, al estudio sobre lo pastoral. En esta teología de academia prevalece, digamos, la jerarquía, la organicidad, la ortodoxia. Y quisiera yo hacer este señalamiento. Se trata
por ser teología más pastoral urbana, de un trabajo deductivo, es decir, que va de lo general a lo particular, que va de la tesis al caso, que va de la doctrina, del dogma, a la situación, que es vertical. Y la pastoral urbana, a la que se le agrega la teología, es inductiva, es decir, va de la situación a la doctrina, va de lo particular a lo general. Este es un aspecto muy polémico, muy interesante, que vamos a ir construyendo gradualmente hasta nuestro último tema. Pues bien, compañeros, este es el aspecto general que quisiera yo destacar de la teología pastoral como tema, como materia académica, y pues por el momento vamos a pasar a nuestro siguiente tema.